Miren, la película Malena, del director Giuseppe Tornatore, nos lleva a un pueblito en Sicilia, justo cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Este momento de la historia es súper importante, porque todo ese lío y los cambios de la época le dan más fuerza a lo que nos cuentan. Sicilia, con sus calles llenas de sol y sus tradiciones tan fuertes, no es solo el lugar donde pasa todo, es como si fuera otro personaje más. La época de la guerra se muestra de una forma tan real que uno siente la tensión y la duda de esos tiempos. Y en medio de todo ese revolú, la película nos cuenta una historia que llega al corazón, una historia de belleza y de cómo la gente aguanta. La protagonista de Malena es Malena Scordia, que la interpreta Monica Bellucci. La película arranca cuando llega la noticia de que su esposo, Nino, desapareció en la guerra. Esto es lo que empieza todo el drama, porque Malena se queda viuda en un pueblo donde la gente vive del chisme y de inventar cosas. La historia de ella es de cómo sobrevivir en un mundo que parece que quiere dejarla a un lado. Y la guerra hace que la maldad y las cosas feas del pueblo se sientan más, haciendo que la vida de Malena sea todavía más difícil. Lo que nos cuentan está mezclado con un sentimiento como de extrañar el pasado y un poco de tristeza. Nos muestra cómo eran las cosas en una época donde las reglas de la gente eran muy duras y no perdonaban nada. La forma en que está filmada la película ayuda a sentir eso, con imágenes grandes de los paisajes de Sicilia que chocan con el ambiente cerrado y a veces ahogante del pueblo. Con estas imágenes, Tornatore crea una historia que no solo trata de los personajes, sino también del lugar y de la época. Este ambiente tan detallado es la base para los temas de la belleza, la crueldad y el aguante que se ven en toda la película. Malena nos hace pensar en lo complicada que es la gente y en cómo la guerra afecta a una comunidad que está como aislada. Mientras la historia va pasando, la película nos reta a mirar más allá de lo que se ve a simple vista y a pensar en los problemas más profundos que tienen los personajes, especialmente Malena. Lo que ella vive se convierte en una forma de ver problemas más grandes de la sociedad, haciendo de Malena una historia que siempre será recordada, una historia de aguante y de dolor. Miren, Malena Scordia es una mujer que donde llega, todo el mundo la mira por lo bella que es. Pero en ese pueblito chiquito donde vive, esa belleza es como una suerte y una desgracia a la vez. Su belleza, en vez de que la gente la admire, lo que causa es desconfianza y envidia. Después que su esposo desaparece, la gente empieza a hablar mal de ella, puros chismes con mala intención. En una sociedad donde el valor de una mujer muchas veces se mide por si tiene un hombre al lado, la independencia de Malena la ven como una amenaza. Cada cosa que hace, la están mirando con lupa, y su presencia hace que salgan a flote todas las inseguridades de la gente del pueblo. La película nos muestra con mucho detalle cómo la belleza de Malena la va aislando, la va dejando sola. Los hombres la persiguen y las mujeres hablan pestes de ella, y así vive atrapada entre el deseo de unos y el desprecio de otras. Las reglas de la sociedad de esa época no le ofrecen ninguna protección, y la guerra solo hace que se sienta más sola todavía. Tornatore usa estas situaciones para mostrar la hipocresía y la crueldad que hay en el fondo de la gente del pueblo. Y así, el personaje de Malena queda en un punto donde se cruzan la belleza y la tragedia, representando la lucha de una mujer sola en un mundo que le muestra poca compasión. Los problemas de Malena son muchos y de diferentes tipos. Los problemas de dinero la obligan a meterse en situaciones que le quitan su dignidad, pero aún así, ella se mantiene fuerte, con un aire de que puede aguantar. La película no tiene miedo de mostrar que ella también es vulnerable y capta esa fuerza callada que ella tiene, incluso en los momentos más desesperados. Su personaje se convierte en un símbolo de esas batallas silenciosas que viven las mujeres que son juzgadas solo por cómo se ven. Y su historia conecta con temas que todos entendemos, como aguantar y mantener la clase bajo presión. La historia de la vida de Malena
es una prueba de lo fuerte que puede ser el espíritu humano. A pesar de todos los problemas que no paran, ella sigue adelante, manteniendo su dignidad, aunque todo esté en su contra. Su personaje nos hace pensar de nuevo en el valor que le damos a cómo se ve la gente y a reconocer la fuerza interior que se necesita para moverse en un mundo que puede ser tan bello como cruel. A través de Malena, la película hace una crítica fuerte sobre los problemas que enfrentan las mujeres en la sociedad, haciendo que su historia sea algo muy de ese lugar y esa época, pero que también le llegue a todo el mundo. Quien nos cuenta la historia de Malena es Renato Amoroso, un muchachito que está justo empezando la adolescencia. Desde su punto de vista, Malena es algo que lo tiene fascinado y al mismo tiempo es un símbolo de ese mundo misterioso de los adultos. La obsesión de Renato con Malena es inocente pero bien fuerte y refleja cómo él mismo está creciendo y cambiando. A través de sus ojos vemos la crueldad del pueblo y la dignidad callada de Malena. Lo que Renato cuenta le da un toque conmovedor que contrasta con la dura realidad de Malena, llenando la película con ese deseo y esos sueños de la juventud. La forma en que Renato ve las cosas está marcada por lo joven que es, por las limitaciones de su edad. Él idolatra a Malena, ve su belleza como algo casi celestial, imposible de alcanzar. Ese enamoramiento que tiene es, por un lado, un reflejo de sus propios deseos y por otro, una forma de mostrar las presiones de la sociedad que lo rodea. Tornatore USA, la inocencia de Renato, con mucha habilidad para mostrar la diferencia entre cómo se ven las cosas y cómo son en realidad. A través de Renato, la película explora temas como el deseo, la inocencia y ese paso difícil de la juventud a ser adulto. Según avanza la película, esa fascinación de Renato se va convirtiendo en una comprensión más profunda de los problemas de Malena. Él ve las injusticias que ella sufre y empieza a entender lo complicada que es la situación de ella. Este cambio es clave para el crecimiento personal de Renato y para cómo se desarrolla la historia en la película. Su viaje, desde esa ilusión inocente hasta entender y sentir con ella, refleja los temas más grandes de la película, mostrando la importancia de cómo vemos las cosas para entender el mundo. La historia de cómo Renato va madurando está muy conectada con lo que vive Malena. Lo que él cuenta es como un lente a través del cual nosotros, el público, podemos ver el impacto de la crueldad de la sociedad y la fuerza que se necesita para aguantarla. A través de los ojos de Renato, vemos cómo un muchacho aprende a manejarse en medio de las relaciones complicadas entre la gente, haciendo que Malena sea tanto una historia de crecimiento personal como una crítica a la sociedad. Tornatore mezcla estas historias con maestría, creando una película llena de emoción y de cosas profundas para pensar. Las reglas de la sociedad que vemos en Malena son muy estrictas y no perdonan nada, mostrando un mundo donde lo más importante es ser igual a los demás, no salirse del molde. En ese pueblito siciliano casi no hay espacio para ser diferente, y Malena, con esa belleza que impacta y su independencia, se convierte en el blanco de la gente. La gente del pueblo descarga sus miedos e inseguridades en ella, usándola como excusa, como la culpable de sus propias frustraciones. Esta crueldad de todos juntos es una crítica fuerte a cómo las normas sociales pueden destruir cuando le dan más importancia a cómo se ve la gente y a la reputación, que a entender y tener compasión por los demás. La película muestra con mucho cuidado todas las formas en que la sociedad juzga a Malena. La están vigilando todo el tiempo. Cada cosa que hace la analizan y se vuelve chisme. Las mujeres del pueblo, sobre todo, son implacables juzgándola, movidas por la envidia y por esa necesidad de mantener las cosas como siempre han sido, las estructuras sociales de siempre. Esto crea un ambiente de bronca y desconfianza que deja a Malena sola y desprotegida. La forma en que Tornatore muestra esta crueldad de la sociedad tiene muchos matices y es directa, sin suavizar nada, capturando esos prejuicios bien arraigados que mueven a la gente del pueblo.
La historia de Malena nos recuerda de forma muy clara cómo la crueldad de la sociedad afecta a las personas que no siguen las reglas comunes y corrientes. Su belleza, que antes pudo ser algo bueno, se convierte en una fuente de sufrimiento porque atrae miradas que no quiere y la bronca de la gente. La manera en que la película muestra esto es conmovedora y también inquieta, enseñándonos cómo las presiones de la sociedad pueden cambiar la forma en que vemos las cosas y alimentar la discriminación. A través de lo que vive Malena, la película nos reta a pensar en nuestros propios prejuicios y en cómo las normas de la sociedad siguen causando injusticias. Al final, Malena es una historia de cómo se puede aguantar y salir adelante a pesar de tener todo en contra. A pesar de toda la crueldad que sufre, Malena se mantiene digna, mostrando esa fuerza que se necesita para moverse en un mundo que parece querer hundirla. A través de su personaje, la película hace una crítica fuerte a las normas de la sociedad y a la capacidad que tiene la gente para aguantar e ir más allá de esas normas. La forma en que Tornatore explora estos temas es algo que no pasa de moda y que siempre es importante, y por eso le llega a la gente mucho después de que termina la película.